Que el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor, consuele vuestros corazones y os dé fuerza. Nos ha dicho San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, y lo repite más adelante, cuando dice: el Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del maligno. A veces pensamos que somos débiles, que somos cobardes, y esa es la realidad de la mayor parte de los hombres, ciertamente. O a veces pensamos que sí, tenemos capacidad de lucha, de enfrentarnos a las dificultades, pero ¿cuántas veces pensamos que necesitamos la fortaleza de Dios? ¿Cuántas veces pensamos que de Dios nos viene la fuerza y esa es la que nos vale? Esa es la que nos dará la victoria. O sea, su fuerza nos fortalece, como dice San Pablo, en mi debilidad. Yo soy fortalecido. Se manifiesta su fortaleza. Y es su fortaleza la que necesitamos para afrontar las tribulaciones, las pruebas, las dificultades que nos sobrevienen. ¿Por qué? Porque en este mundo presente, en que estamos en guerra, hay peligros, hay tribulaciones, hay problemas. Entonces, o pasamos la prueba o sucumbimos. ¿Y cómo pasamos la prueba? Primero, confiando en el Señor, poniéndonos de su lado. Es decir, alistándonos en el ejército de Cristo, participando en su reino. Y tener claro que tenemos una misión, que tenemos una lucha por luchar, pero que estamos ya del lado del Señor. No podemos, por tanto, tener alianza con el mundo, porque si tenemos pecados no resueltos, si tenemos ídolos, ataduras al mundo, amor al mundo, y queremos al mismo tiempo seguir al Señor, eso es como estar en dos ejércitos a la vez, participar de dos bandos, y eso no es posible. Eso es lo que nos resta las fuerzas para poder caminar y avanzar en el reino de Dios. Porque si tenemos alianza con el enemigo, y el mundo es enemigo, y la carne es enemiga, y el diablo está cerca de quien está andando en el mundo y en la carne, si tenemos alianza con el enemigo, ya estamos derrotados. No habrá en nosotros fortaleza para superar las pruebas, sino que el enemigo jugará con nosotros. Sin embargo, quien quiere seguir al Señor, quien quiere pertenecer a su reino, es libre, porque la verdad nos hace libres. Y cuando conocemos y buscamos la verdad, que es Cristo, y somos trasladados de las tinieblas a su luz admirable para participar de su reino, de su realidad, somos liberados. Esto significa también un corte con el pecado, un corte con el mundo, para caminar libres siguiendo al Señor. Pero también, aunque seguimos al Señor, esto no significa que las dificultades desaparecen. Al contrario, algunas sí van a desaparecer, porque el Señor lo hace todo nuevo y cosas que antes nos costaban ahora no nos cuestan. Pero aparecerán otras dificultades. ¿Por qué? Porque el Señor fue perseguido y sus discípulos, ya lo dijo, el discípulo no puede ser más que el maestro, también vamos a experimentar el rechazo, la persecución, la calumnia, etc. Porque el mundo no ama a los que no son del mundo, sino que los trata mal. Y porque el mundo, gobernado por Satanás, pues el mundo entero yace bajo el poder del maligno, nos dice la palabra de Dios, trata de imponer su ley, su espíritu, que es contrario a la ley de Dios y al espíritu de Dios. Entonces, esto significa que hay una experiencia de cruz y que tenemos que definirnos y necesitamos ser valientes. Nos acordamos de los jueces, en el tiempo de los jueces, en la historia de Israel,
antes de que tuviesen reyes, cómo Dios viene a salvar al pueblo de Israel de los pueblos que los oprimían, de esa tiranía que sufrían, a través de hombres que Dios escogió, los jueces. Gedeón, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Estaba escondido en el lagar, intentando aventar dentro del lagar, no era el sitio para ello, el trigo y guardar el grano escondido para que los enemigos no lo viesen y pudiesen ellos comer de su trabajo, de su grano. ¿Por qué? Porque si lo hacían al aire libre, pues vendrían a requisarles el fruto de su trabajo, ¿verdad? Un sistema de iniquidad, de injusticia, de opresión. Pues bien, el mundo hoy nos presenta sistemas así. Sin embargo, igual que a Gedeón, Dios viene y le dice valiente guerrero. Le llama valiente guerrero, aquel que estaba escondido, estaba con miedo. Valiente guerrero. Dios nos hace valientes guerreros. Su palabra nos recrea. Su espíritu nos da nueva vida. Nos hace nuevos. Él cuenta con nuestra debilidad. Pero a todos, si lo recibimos, nos da su fortaleza. Por eso la palabra de Dios, en esta segunda carta a los tesalonicenses, nos insiste en esto. Que el mismo Señor Jesucristo os dé fuerza para toda clase de palabras y obras buenas. Él que es fiel os dará fuerzas y os librará del maligno. La fortaleza de Dios. ¿Fundada en qué? Es gracia de Dios. El Señor viene a fortalecernos porque sabe que pasamos tribulaciones, persecuciones, pruebas, pero no va a darnos su fortaleza si no estamos buscando agradar a Dios. Si decidimos que el miedo nos vale, si no queremos salir del miedo, en definitiva, no podemos recibir su fortaleza. Porque si lo vemos todo difícil y decimos, no, aquí esto es imposible y yo no lucho, estamos escogiendo la derrota. Pero si confiamos en el Señor y en su palabra, pues para Dios todo es posible, podemos abrirnos a su gracia y recibir su fortaleza. Y su fortaleza se funda y está alimentada por la esperanza. Dios nos da una esperanza, porque sabemos que después de estas luchas viene la victoria. Es que las luchas no terminan ahí, ni van a continuar indefinidamente, ni va a llevarnos a la derrota si confiamos en el Señor, si somos fieles a Él. Cueste lo que cueste, porque las pruebas, las dificultades cuestan, pero si somos fieles, sabemos que vamos a tener la victoria. El Señor nos da la victoria, su poder, su fuerza. Está con nosotros, estará dándonos el premio, pero está con nosotros, sosteniéndonos en medio de las luchas y batallas del mundo presente. Y esta esperanza es dichosa, es grande. ¿Por qué? ¿Y en qué se fundamenta? En que Cristo ya ha vencido a nuestros enemigos. En que Cristo ha resucitado de entre los muertos y está vivo. Y si Él ha vencido ya, su fuerza, su poder, nos garantiza que nosotros también venceremos con Él, por su fuerza, por su resurrección. Aquellos macabeos fueron firmes y fuertes en medio de la persecución y Cristo todavía no había resucitado. Nosotros tenemos muchos más motivos para tener una esperanza sólida, firme y una fortaleza a prueba de bombas. Sin embargo, estos hermanos que fueron martirizados y muertos por este rey inicuo, impío, contra la ley de Dios, que los persigue a muerte por ser fieles a la ley, estos hermanos tenían una fortaleza sobrenatural. ¿Y en qué se basaba? Si Cristo todavía no había resucitado. Se basaba en que esperaban aún así que habría resurrección de los muertos. Y ahora nosotros ya lo sabemos, porque Cristo ha resucitado ya y está vivo. Dice aquel cuarto hermano, vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la esperanza, ¿la tenemos? ¿La tenemos?
Vivimos con esta virtud que mueve nuestra vida, la esperanza de que Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, le dice al rey, no resucitarás para la vida. Luego aquí está hablando de dos resurrecciones distintas. Una resurrección para la vida y una resurrección para la muerte. Quien se agarra en este mundo por miedo a una vida pobre, corta y no quiere perder lo poco que tiene, pues perderá todo y no resucitará para la vida. Tenemos que ser valientes y esforzados y luchar. El reino de Dios sufre violencia y es conquistado por los que luchan. Pero quien tiene miedo y quiere guardar su vida, la perderá. ¿Hay una resurrección para la muerte? Claro que sí. En el juicio final, todos resucitarán. Los condenados también. Y sus cuerpos resucitados para la muerte se unirán a sus almas en el tormento eterno. Pero antes habrá una resurrección para vida. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese glorioso y venga a este mundo presente, a este mundo que en este momento todavía no es lo que el Señor quiere que sea. Llegará a ser un mundo transformado, renovado, donde Él reine, pero todavía estamos aquí entre dos reinos luchando en guerra. Y el Señor lo dice, en este mundo se dan unas circunstancias, pero ¿qué va a ocurrir? En el mundo futuro y en la resurrección entre los muertos será distinto. Lo hemos escuchado en el Evangelio. Luego está comparando dos realidades, la presente y la futura. Lo decimos en el credo, ¿verdad? Creo en el mundo futuro. En el mundo futuro. ¿Qué quiere decir? Que este mundo presente va a cambiar, lo dice San Pablo, la apariencia de este mundo pasa. Y Cristo en su venida va a transformar este mundo para Él reinar. Y entonces los muertos en Cristo, los que ya han vencido al mundo, al diablo, el pecado, y han triunfado porque han perseverado en las pruebas, en las tribulaciones, fortalecidos por el Espíritu de Dios, con la esperanza de la vida eterna y de la resurrección, los muertos en Cristo resucitarán como Cristo resucitó. Serán levantados de este mundo, de sus sepulcros, y se unirán a sus almas, que ya están disfrutando de la gloria eterna, para reinar con Cristo, para reinar con Cristo. Esto es, o no es, una gran esperanza. Es que Dios es perfecto y la esperanza que Él nos ofrece es grande, completa, no falla nada, no falta nada. Todo lo tiene en cuenta el Señor. Él tiene que reinar perfectamente. Así que Dios no es Dios de muertos, dice el Señor Jesús, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Él es el Señor de la vida y nos comunica su vida. Pero somos los hombres los que rechazamos la vida tantas veces que el Señor nos quiere comunicar. Y en vez de acercarnos a la zarza ardiente, como Moisés, cuando llama al Señor allí, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, es Dios de vivos. En vez de eso, a veces los hombres lo que hacemos es alejarnos. Para guardar nuestra vida presente, nos alejamos de la cruz de Cristo, de la nueva zarza ardiente, donde el fuego del Espíritu Santo quiere prender toda la tierra y extender su vida. Poder de resurrección, poder de salvación, el amor de Dios que quiere transformar nuestras vidas y hacernos nuevos y prepararnos para la victoria, para su reino, para su triunfo. Hacernos nuevos, con una fortaleza nueva, sustentada en una esperanza grande, para que no nos preocupen las tribulaciones del mundo presente, sino que miremos adelante con moral de victoria para luchar y vencer sobre todas las cosas
A veces parecemos más bien como el pueblo de Israel en el desierto, que se quejaba. Es que aquí falta agua, es que aquí estamos cansados ya de caminar por este camino desértico, es que qué bien estábamos antes, en el tiempo de la esclavitud. Y los cristianos nos cansamos de seguir al Señor. Si Él nos cuida, Él nos protege, ¿qué nos falta? Él nos provee, ¿qué nos falta? Como el Señor se quejaba, eso sí, Él sí que tenía motivos de quejarse. Les decía a sus discípulos, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Esperaba ya otro resultado, otro fruto. Sin embargo, estos macabeos nos dan una lección hoy. A nosotros, que lo tenemos todo, toda la plenitud de la revelación, todas las promesas, toda la esperanza. Y a lo mejor, no solo ante un peligro como el que sufrieron estos jóvenes, sino una cosita mucho menor, se nos ponen las rodillas a temblar y se nos olvida todos los motivos para esperar y confiar en el Señor, en su protección, en su poder, en su fortaleza, y nos rendimos ante las tiranías, engaños y trampas del mundo presente. Si no es nada, si el Señor en su venida soplará y todo se irá como paja, como lo que hacía Gedeón en el lagar, pero todo el mundo va a ser ahora probado, y lo que no sea grano no será recogido en los graneros del Señor. Será abrasado en las llamas eternas del infierno, de la condenación. Eso sí que nos debería hacer temblar. Pensar en que por nuestra cobardía, por no confesar a Cristo hoy, lo que el mundo necesita, que demos testimonio de nuestra salvación, de nuestra esperanza en Cristo, que confesemos a Cristo, el motivo de toda esperanza, el motivo del que nos viene la fuerza, la vida, la fortaleza. Entonces, ¿qué? Por nuestra cobardía, a lo mejor se cumple lo que dice la palabra de Dios: los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Porque el Señor es valiente. Cuando afrontó la persecución, la cruz, la muerte por nosotros, no dijo, bueno, un poquito, pero no todo. No, entregó su vida totalmente, valientemente, pero con una gran esperanza de alcanzar una salvación grande, de reunir a un pueblo numeroso, de salvados, de reconciliados con nuestro Dios. Un pueblo nuevo, de toda lengua, pueblo, raza y nación, para nuestro Dios. Él sí que fue valiente y es victorioso. Y es su fuerza y su triunfo el que ahora nos fortalece y nos da la garantía del éxito. No temblemos, no nos acobardemos. El Señor nos dice, no temas, pequeñito rebaño, no temas. Yo estoy contigo, aunque vayas como oveja en medio de lobos, yo soy tu pastor y he prometido no dejarte ni abandonarte. ¿Qué temes? ¿Qué temes? Si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? A veces tenemos miedo del miedo. Tenemos miedo de lo que imaginamos que podrá ser, que quizás será, cuando no sé qué, más adelante, qué pasará, no pasará. El Señor nos llama a caminar por la fe. La fe que es ya el sustento de nuestra vida porque nos relaciona con Dios aquí, en este momento. Nos une a Él y nos da la verdad. Y con la verdad, con su palabra, con toda la verdad, la revelación, la garantía de sus promesas que se cumplirán. Y la garantía, la sustancia, la vida apoyada en su reino que ya está aquí entre nosotros. Porque Dios está entre nosotros. Y todo lo que con Él viene, su gracia que nos basta. Pues bien, fortalezcamos nuestra mirada, por lo menos, abramos nuestro corazón para ser fortalecidos por Él.
para mirarle a Él y no a nosotros, no a nuestras circunstancias, y recibir su fortaleza y obedecer al Señor antes que a los hombres. Y no ceder ante las tiranías y engaños del mundo, ante las amenazas bravuconas de los insolentes. No temer nada. El Señor lo dijo, no temáis a los que pueden como mucho matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Nuestras vidas son preciosas para Él. No temamos, confiemos en el Señor y dejémonos fortalecer por Él, para darle gloria, dando testimonio valiente de Cristo y superando todas las pruebas que se presenten, porque el Señor está con nosotros y nos da su victoria. Y así le daremos gloria. Y así celebraremos su triunfo. Y podremos participar cuando Él regrese en esa resurrección gloriosa con todos los justos. Así sea.